Amados hermanos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta mañana, para nuestro devocional, les traigo la palabra de Dios en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Está bien? Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra. ¿Qué nos dice? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Está bien? Así que, amados hermanos, vamos a orar. Les pido por favor que todos ustedes, amados hermanos, puedan disponer su corazón para que Dios pueda hablarnos. Yo sé que aquí todos nosotros estamos con esa intención y con ese propósito de que sea Dios hablando y no que sea el hombre, ¿verdad? Porque ustedes no vienen a escuchar palabras del hombre, sino vienen a escuchar palabra de Dios. Y para eso tenemos que orar, para que Dios bendiga todo lo que se va a acontecer en esta mañana, todo lo que se va a hablar en esta mañana. Así que, amados hermanos, dispongan su corazón. ¿Está bien? Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú, amado Padre, en esta mañana nos has traído a cada uno de nosotros. Te pedimos, amado Dios, que seas tú tomando control absolutamente de todo. Por favor, háblanos. Por favor, ministranos con tu palabra. Amado Padre, solamente tú sabes, solamente tú conoces por todas las cosas que nosotros nos encontramos pasando. Solamente tú sabes cómo está nuestra vida espiritual delante tuyo. Solamente tú lo conoces, Señor. Y por eso mismo, amado Padre, te pedimos, Señor, que tú nos hables en esta mañana, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, justicia y juicio. Que tu Espíritu Santo pueda revelarnos tu verdad. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos exhorte, nos corrija. Pero asimismo también, Señor, anímanos, aliéntanos, fortalécenos. Consuélanos, amado Padre, para poder seguir perseverando, para poder seguir luchando, Señor. Gracias, Padre. Toda la gloria y la honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos y hablarnos en esta mañana? Miren, aquí en su palabra nos enseña que en primer lugar, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, ¿verdad? Sino de valentía. ¿Y por qué motivo Dios nos dice esto? Bueno, nosotros sabemos, amados hermanos, que en la vida de un hijo e hija de Dios, de una persona que sigue a Jesucristo, de un cristiano, va a venir a nuestra vida muchos temores y miedos. Van a volver nuevamente a nuestra vida tal vez complejos que teníamos en nuestra niñez, temores, ¿verdad? Y yo sé que tal vez has pasado por eso. Todos pasamos, ¿verdad? Todos pasamos. De tener miedo de hacer algo por el que dirán. De hacer algo por temor a que nos juzguen. De hacer algo y nosotros pensamos que lo vamos a hacer mal. O muchas veces nosotros queremos hacer algo, pero sentimos que no lo estamos haciendo bien o que no le va a agradar a nadie. Y muchos más pensamientos que puede venir a nuestra mente. Porque tal vez esas inseguridades lo teníamos cuando éramos niños o más jóvenes. Porque constantemente nos criticaban, nos juzgaban o nos decían tantas cosas, ¿verdad? Y sí, hermanos, eso pasa. Si desean un pequeño testimonio, les puedo compartir. Yo recuerdo, amados hermanos, que en el colegio no valoraban mucho mis opiniones. Yo sentía que incluso en el colegio no era tan útil. No era tan útil en el sentido de cuando había trabajo en grupos. Yo sentía que simplemente estaba ahí porque, en fin. Pero en sí tenían más protagonismos otros compañeros míos. Y yo no. Yo era como que
Bueno, ahí estoy porque estaba y listo. Nada más. Pero cuando yo conocí de la palabra de Dios, conocí de Dios, poco a poco iba entendiendo de que junto a Dios yo tengo un valor. Junto con Dios yo tengo una identidad. Jesucristo pagó precio de sangre por mi vida. O sea, tengo gran valor. Y cuando yo tenía muchas veces temor de querer hacer algo, porque antes, en el colegio o en el instituto, cuando hacía algo, siempre me reprochaban o juzgaban o criticaban y me decían que lo hacía mal, que no lo estoy haciendo bien, o que lo pude haber hecho mejor o más cosas. Y tal vez a ti te pase lo mismo. Y yo al comienzo, para hacer algo para Dios, sea en la congregación, o sea, por ejemplo, cuando inicié aquí subiendo videos, yo tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo de hacerlo mal y que me critiquen. En la congregación también de salir a orar, de salir a compartir también la palabra en la congregación. También tenía miedo de que tal vez los hermanos me digan lo hiciste mal y más cosas. Pero poco a poco, conforme iba aprendiendo la palabra de Dios, decía, no tengo de qué tener miedo, porque su palabra dice que el amor de Dios echa fuera todo temor. Y también me iba dando cuenta que todas las personas que Dios utilizó antes no eran seres perfectos. Moisés le dijo a Dios que era tartamudo y que era tardo para hablar y que no sabía expresarse. Y a pesar de eso, Dios le dijo, yo voy a hablar a través de tu boca. Anda y haz libre a mi pueblo, ¿verdad? Cuando lo mandó a Egipto, ¿verdad? Para que Moisés vaya a Egipto a liberar a Israel. Moisés también era tartamudo, no sabía hablar. Ahora David dentro de todo lo bueno que hizo, también tenía muchas cosas malas, ¿verdad? Pecó muchas veces. Y así consecutivamente, si uno lee las historias y la vida de las personas que Dios utilizó, no eran seres perfectos. Tenían errores, fallaban, se equivocaban. En este caso, cuando yo iba aprendiendo cada vez más de la palabra, esos miedos y esos complejos se me iban. Porque eso me dice su palabra. Dios no utiliza a personas perfectas. Y no es que tampoco las haya, porque todos somos pecadores. Tú y yo somos pecadores y fallamos. Tú y yo tenemos defectos y debilidades. Pero dentro de todo ello, Dios quiere utilizarnos, ¿verdad? Entonces, esos miedos y temores que yo tenía en aquel momento se fueron. Se fueron y dije no, porque Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino me ha dado espíritu de poder, sino me ha dado espíritu de valentía, sino me ha dado la autoridad, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo le dio autoridad a la iglesia. En este caso yo soy parte de la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos cuerpo de Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo y Él es la cabeza. En este caso, nosotros tenemos autoridad. Entonces, con esa autoridad que Jesucristo nos ha dejado, entonces yo dije, sí, estos complejos, estos miedos, esos temores se quedan atrás. Porque estos miedos, complejos, temores e inseguridades que pude haber tenido son obstáculos. Son obstáculos para nosotros para poner en obra la palabra de Dios. Para poner en obra lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es obstáculo todo ello. Ahora, si yo les hago una pregunta, ¿qué inseguridades puedes tener tú, hermana y hermano? ¿Qué complejos, qué miedos puedes tener? Si tienes algún miedo, algún complejo, tranquilo, tranquila. La única forma de que tú eches fuera todo temor, toda inseguridad, es conociendo a Dios y aprendiendo a amar. Porque su palabra dice que el amor echa fuera todo temor. El amor de Dios, no el amor del hombre. El amor de Dios te va a hacer sentir a ti seguro o segura. Hermano, conoce más a Dios. Acércate cada vez más a Él y recibe y pon por obra esa autoridad que Jesucristo le ha dado a la iglesia, esa autoridad que tú tienes. Recuerda que el diablo está bajo tus pies.
Así que no permitas que el diablo te pisotee, no permitas que el diablo se burle de ti, no permitas que esos temores que antes tenías sean obstáculos para hoy. No lo permitas. Amén. Así que, amados hermanos, creamos en eso. Creamos de que Dios nos hizo libres, que Jesucristo en la cruz del Calvario nos hizo libre, porque eso dice su palabra, que Jesucristo nos hizo libre de toda esclavitud de pecado. Entonces, todos mis temores, mis miedos, todas las cargas que podía tener, Jesucristo se lo llevó. Entonces yo ya no tengo. Y además su palabra nos dice que todo aquel que está con Jesucristo, nueva criatura es. Entonces, si su palabra dice que yo soy una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, entonces yo le creo. Entonces, si antes yo era muy temeroso, muy inseguro, tenía miedo de que me juzguen, me critiquen o más cosas, entonces ahora ya no. Porque eso era antes de conocer a Jesucristo. Eso era cuando vivía sin la presencia de Jesucristo. Pero ahora que tengo a Jesucristo en mi vida, ahora tengo poder. Porque su palabra dice que el Evangelio es poder de Dios. La palabra de Dios, el Evangelio de Dios nos da poder para predicar su palabra, para poner por obra su palabra a cualquier lugar donde vayamos. El Evangelio de Dios te da poder. Amén, hermanos. Bien, ese es el primer punto. Ahora, el segundo punto aquí nos dice que Dios nos dio espíritu de amor. ¿Por qué será importante ese espíritu de amor en nuestras vidas? Miren, su palabra de Dios dice que entre el amor, la fe y la esperanza, mayor de ellos es el amor. La palabra de Dios también nos dice que para cumplir toda la ley necesitamos amor. El primero y segundo mandamiento con promesa habla de amor. El primer mandamiento es amarás a Dios con todo tu mente, alma y corazón. El segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si nosotros lecturamos la palabra de Dios, todo se basa en amor. Su palabra dice, Dios de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito. Entonces, Dios por amor mandó a su Hijo. Jesucristo por amor a nosotros dio su vida. ¿Ven? Su palabra también nos dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Así que, amados hermanos, realmente las enseñanzas que Dios nos deja aquí en su palabra hablan de amor. El amor es el vínculo perfecto, dice su palabra. En este caso, ¿por qué será tan importante el amor en nosotros? ¿Por qué motivo? Bueno, toda persona que tiene amor, tiene a Dios en su corazón. Porque su palabra dice, el que permanece en amor, Dios permanece en él. Dios es amor. Todo aquel que conoce a Dios tiene amor para dar. Todo aquel que no conoce a Dios no tiene amor, porque Dios es amor. Él es la fuente del amor. Él es amor. En este caso, para que tú puedas tener amor en tu vida, tienes que tener a Dios en tu corazón. Porque el amor que supuestamente nosotros decimos que sentimos, amados hermanos, eso es todo menos amor. Porque supuestamente decimos que amamos, pero amamos si es que esa persona también nos ama. Si no nos ama, entonces ya no lo amamos. Lo amamos a esa persona siempre y cuando esa persona haga las cosas que yo quiero. Si no hace las cosas que yo quiero, entonces lo dejo de amar. Amamos siempre y cuando esa persona me sea fiel o leal. Y si no lo es, lo dejo de amar. ¿Realmente eso será amor? En su palabra de Dios, no dice que es amor. El amor no es eso. Su palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Su palabra de Dios nos dice que el amor es sufrido, es benigno, todo lo puede, todo lo soporta y más cosas, ¿verdad? En este caso, ese amor que dicen tener el ser humano no es un amor, no es el amor que Dios enseña. Es un amor convenido, es un amor interesado.
El amor que tiene el ser humano todo lo hace por conveniencia. El amor de Dios es, el amor del ser humano es, si me amas, te amo, si me respetas, te respetas. Yo te respeto, pero si no, no. En cambio, el amor que Dios nos enseña es, ama a tu prójimo como a ti mismo y también ama a tus enemigos. Bendice al que te maldice, ora por el que te calumnia. No pagues mal por mal, sino vence el mal haciendo el bien. Si tu enemigo tiene hambre, entonces dale de comer, y si tiene sed, entonces dale de beber. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo es el amor de Dios? Ahora, si nosotros tuviéramos ese amor que Dios tiene para nosotros, ¿cómo actuaríamos nosotros con nuestro prójimo? ¿Cómo actuarías? Seríamos distintos, ¿verdad? Seríamos muy distintos. A esa persona que tanto nos aborrece, nosotros no le tendríamos cólera, no tendríamos esa sed de venganza, de justicia. No tendríamos eso, sino todo lo contrario. Lo amaríamos. Esa persona que tanto nos aborrece, nosotros lo amaríamos. Porque su palabra me dice que tengo que amar aún incluso a mis enemigos. Y aunque Él me pueda detestar, aunque Él me pueda aborrecer, yo lo amo. Porque si Cristo no lo desechó, ¿quién soy yo para desecharlo? Si su palabra de Dios dice que Dios quiere que todos seamos salvos, entonces yo ¿por qué lo tengo que condenar? Más bien todo lo contrario. Yo tengo que orar para que se arrepienta. Yo tengo que orar para que esa persona tenga un encuentro con Dios y pueda salvar su vida. ¿Verdad? Ahora, si nosotros tenemos ese espíritu de amor, cuando nosotros vayamos a hacer la obra de Dios y alguien nos cuente algún problema o algo malo que ha hecho, no le vamos a juzgar ni criticar, sino todo lo contrario. Vamos a comprenderlo, vamos a entenderlo y de alguna otra manera le vamos a demostrar el amor de Dios a esa persona. Que el amor de Dios se refleje con nuestros actos a esa persona. Porque como dice su palabra, el amor cubrirá multitud de pecados. Si tú abrazas al pecador con el amor que Dios tiene para que le dé, esa persona va a querer conocer a ese Dios que tú sirves. Porque esa persona sabe todo lo malo que ha hecho. Y a pesar de eso tú no lo desechaste. A pesar de eso de ti no recibió palabras de insultos, palabras de crítica, de que lo juzgues, como usualmente todos lo hacen hacer. Sino tú le compartiste esa palabra de salvación, el evangelio, esa palabra de esperanza, esa palabra que dice, acércate a Dios y Él va a cambiar tu vida. Él va a limpiar todo lo malo que has hecho. Él está dispuesto a transformar tu vida. ¿Se dan cuenta qué diferente sería todo? Tenemos que tener ese espíritu de amor para llevar a esas personas al arrepentimiento, para que se arrepientan y puedan ser salvos. Porque incluso su palabra dice que todos nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación para reconciliar al hombre con Dios. Si nosotros no tenemos amor, no vamos a poder reconciliar al hombre con Dios. Porque no vamos a comprender ni entender, no vamos a tener empatía, sino todo lo contrario. Vamos a juzgar y a criticar. Así que, amados hermanos, eso es algo muy importante. Ahora, también nos habla acerca del dominio propio. ¿Qué se les puede venir con eso, hermanos? El dominio propio es algo fundamental en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. El dominio propio nos va a ayudar en muchas cosas. Y les doy un ejemplo. Nosotros, amados hermanos, pasamos por semanas o días o temporadas donde simplemente no queremos de Dios, donde simplemente estamos cansados, tenemos pereza espiritual, cansancio espiritual, nos distraímos con otras cosas, simplemente nos relajamos o de lo que fuera. Y en esa temporada, en esos días o en esas semanas, no queremos de Dios. Pero si nosotros, amados hermanos, utilizamos ese espíritu de dominio propio que Dios nos ha dado en esa temporada,
en esos días, en esa semana que no queremos de Dios, al tener dominio propio, nosotros sometemos a nuestro cuerpo, a nuestra carne, a buscar de Dios. Porque esta carne pecaminosa no quiere de Dios. Por eso Jesús nos dijo, velen y oren, porque para que no entren en tentación, porque el espíritu está dispuesto a la verdad, pero la carne es débil. Nuestro espíritu siempre va a estar dispuesto a buscar de Dios, pero nuestra carne no. Nuestra carne va a querer hacer otras cosas menos buscar de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener ese dominio propio para someter a nuestra carne. Y esos días que nosotros no queremos congregar, pues entonces congregamos, sometemos a la carne. Tenemos dominio propio ante nuestro cuerpo, también ante nuestros pensamientos. Porque muchas veces el diablo pone dardos en nuestras mentes. Pensamientos impuros, pensamientos perversos, pensamientos llenos de maldad. Si nosotros no tenemos ese dominio propio, ese pensamiento va a fluir y fluir y fluir en nuestra mente y vamos a pecar. Es por decir, ¿no? Este ejemplo que ya antes lo he dicho. ¿Podemos evitar que la paloma vuele encima de nuestra cabeza? No, ¿verdad? La paloma puede volar. No podemos hacer nada para impedirlo. Va a volar y volar. Pero si la paloma se para en nuestra cabeza para hacer nido, ¿podemos evitarlo o no? Eso sí podemos evitarlo porque está a nuestro alcance. Podemos botarlo. Podemos echar fuera a esa paloma para que no haga nido en nuestra cabeza. De igual manera son con los dardos que pone el diablo en nuestra mente. El pensamiento va a estar ahí. Ese inicio de pensamiento va a estar ahí porque el diablo ya te sembró ese pensamiento. Pero eres tú quien decide echarlo o seguir pensando y pensando en ese dardo que el diablo puso en tu mente. Eres tú quien decide eso. Y al tener dominio propio nosotros, cada vez que viene un pensamiento perverso, fuera. Cada vez que viene un pensamiento lleno de maldad, fuera. ¿Verdad? Y de igual manera son con las emociones. Si viene algún sentimiento, alguna emoción que no es bueno para nosotros, lo echamos fuera, lo sacamos, no andamos, no seguimos sintiendo esos sentimientos o emociones porque sabemos que está mal. Y al tener dominio propio, lo sacaremos. Y así consecutivamente, amados hermanos, el dominio propio nos va a ayudar en nuestra vida cristiana. Cuando no queremos orar, pues oramos. Cuando no queremos congregar, entonces congregamos. Cuando no queremos saber nada de Dios, pues entonces buscamos más incluso de Dios. Cuando no queremos leer la palabra de Dios, pues oramos la palabra de Dios. Cuando no queremos estudiar la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios. Porque tenemos dominio propio. La carne no nos va a dominar. Nosotros dominamos a la carne. Amén. Así que, amados hermanos, empecemos esta mañana, este día, este nuevo día, con esta enseñanza que Dios nos deja, con esta palabra que Dios nos deja. Yo estoy muy seguro, amados hermanos, que esta palabra, esta enseñanza que Dios nos ha traído en esta mañana, no volverá vacía, sino dará fruto en sus corazones. Amén. Así que hay que creerlo. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú, Señor, en esta mañana nos has traído. Te damos gracias, Señor, porque tú cada vez más nos sigues enseñando tu palabra. Y te agradecemos, Señor. Sigue exhortándonos, sigue corrigiéndonos, también sigue enseñándonos, animándonos, para poder seguir adelante, Señor, para poder seguir perseverando. Solamente tú, amado Padre, conoces cómo nos encontramos delante tuyo. Solamente tú sabes nuestros pensamientos y nuestras intenciones de nuestro corazón. Tú lo conoces, Señor. Y así como tú conoces nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, sigue hablándonos, sigue moldeándonos, sigue sanando nuestro corazón, sigue moldeando nuestro carácter. Sigue haciendo, Señor, todo lo que tengas que hacer con nosotros. Gracias, Padre. Toda la gloria y la honra siempre será para ti, mi Dios, siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Dios te bendiga, amado hermano, que tengas un excelente día y recuerda que la paz de Dios y la gracia de Dios nos acompañe. Amén. Bendiciones.